Hola, bienvenidos a este video que pretende ser parte de una serie de 3 en los que hablaré sobre 3 distintas obras caracterizadas por tratar de alguna manera el tópico de la revolución. Pero sobre todo porque los personajes utilizan máscaras icónicas que en algún momento de la trama son usadas por los movimientos sociales que se gestan en su ficción. Estoy hablando de Mr. Robot, V for Vendetta y La Casa de Papel. Por cuestiones de comodidad, iniciaré este video con Mr. Robot. ¿Qué elementos de la revolución se ponen en juego en esta obra y cómo? ¿Qué tiene que ver y qué podemos rescatar de la teoría anarquista en esta serie? En su mayoría este video no tiene spoilers. Lo he pensado así para que sean felices, me den de comer y vean la serie. Pero llegando el momento les advertiré del spoiler masivo que sí tiene sobre la primera temporada. No hace falta que te recomiende verla, pero aún así, si no la has visto, te invito a ver el video y aprender a vivir con los spoilers para que no te quedes con medio análisis. Comencemos. Mr. Robot es una serie de televisión que trata la historia de Elliot Anderson, un hacker sumamente hábil que se ve involucrado en un movimiento anarquista que busca derrocar una poderosa corporación financiera conocida como E-Corp, la cual cuenta con todo el control tecnológico y bancario de su mundo. Esto lo hacen con la finalidad de liberar a las personitas del daño que esta corporación les causa. Para empezar, según el teórico anarquista Enrico Malatesta, la libertad entendida en su sentido político es el de no utilizar la fuerza para el dominio sobre los otros. El anarquismo tradicional suele hacer fuerte hincapié en su búsqueda de la libertad de los individuos. Es bajo esta idea que el autor suele establecer los parámetros de la lucha revolucionaria. En el mundo actual, hay quienes ostentan el poder y los recursos oprimiendo las libertades de los demás para ejercer su voluntad. Y en este sentido, el quehacer de la revolución es el de propiciar una situación social que nos permita construir igualdad de condiciones y recursos según las necesidades y facultades de cada uno. Pero, ¿por qué inicio este video hablando de Malatesta? Bueno, basta con que echemos un ojo a la máscara que aparece en Mr. Robot, la máscara de Ed Society, el grupo de hackers. Si bien en el anarquismo uno de los enemigos más claros es el Estado, en Mr. Robot los estados son relegados para establecer a su principal antagonista en el monopolio bancario de E-Corp. Esta idea está simbolizada en el disfraz que utilizan los hackers para hacer comunicados públicos. La máscara que utilizan, aunque inspirada por V for Vendetta y los grupos de activistas como Anonymous, es distinta en simbolismo. Miren, como ya veremos en otro video, la máscara de V es la de Guy Fawkes, un conspiracionista del siglo XVII que intentó asesinar al rey Jacobo I, por lo que es en esencia una máscara nacida de la insurrección. Por su parte, la máscara de Society está basada en el señor Monopoly, y en la serie los protagonistas la sacan de una película conocida como La cuidadosa masacre de la burguesía. Sí, muy sutil. El símbolo que construye por ende es el de la burla ante sus enemigos declarados, aquellos que por medio del dinero y el poder financiero ejercen fuerza sobre la sociedad en la que vive Elliot. A diferencia de V, en Mr. Robot el fascismo no ejerce poder por medio de los aparatos del Estado, sino a través del capital. A lo largo de la serie el enemigo irá cambiando poco a poco, pero en esencia se mantendrá una línea. Todos los enemigos de Elliot son de alguna manera personajes que sin importar su posición en la pirámide social, buscan ejercer poder de manera autoritaria, aunque el principal siempre será el que esté detrás de E-Corp, pues es algo así como el mal mayor. Esto es importante, ya que como menciona Noam Chomsky, el anarquismo en sus múltiples concepciones ha sido siempre una respuesta anticapitalista, pero también una en contra de la idea de organización de los estados. Según Bakunin, uno de los pensadores más importantes de esta corriente, los estados tienden a reproducir los mismos esquemas de poder que evitan la libertad de los individuos y las comunidades. El que la serie decida establecer su mayor enemigo en este conglomerado bancario parece ser solucionado en que los que ostentan el poder económico se muestran como los principales líderes, y por ende el país funciona bajo sus términos. Pero como verán en la historia, el FBI funciona casi independientemente, y los poseedores del capital no son únicamente estadounidenses, por lo que en Mr. Robot no hay una discusión al respecto sobre el papel del Estado, como sí es importante en V for Vendetta o de manera mucho menos crítica en La Casa de Papel. Así pues, de manera similar al concepto que ofrece Malatesta y otros anarquistas tradicionales para entender los fines de la revolución, es decir, el de alcanzar una situación de libertad, Ed Society busca destruir los registros de E-Corp con la finalidad de desestabilizar su poder frente a la población. Es aquí donde aparecen cuestionamientos muy comunes en el quehacer revolucionario y a los cuales se tiene que enfrentar Elliot a lo largo de la serie. Desde mi punto de vista, uno de los principales conflictos es el dilema moral que vive el protagonista al realizar el hackeo. Verán, para que E-Corp pueda caer y las personitas puedan ser libres, los protagonistas tienen que destruir unos datos, y para destruir estos datos deben explotar un edificio con sus rayos láser de hackers. ¡Es cierto! ¡Lo vi con mis 18 ojos! Y por ende morirían muchas personas. Así que el conflicto principal es el clásico dilema sobre si los fines justifican los medios. Por un lado está el hecho de que pueden liberar a la sociedad de sus deudas al destruir la información que tiene E-Corp.
Y por otro, está la muerte de personas inocentes en el atentado. La teoría anarquista se suele hacer este cuestionamiento constantemente, pues a pesar de que los eventos conocidos en el anarquismo sean aquellos que se atribuyen a atentados violentos, no necesariamente este es el único método para actuar. Sin embargo, el simple hackeo de Elliot, sin las muertes, ya es en sí mismo violento, y podría ser considerado como un acto terrorista. Miren, es por esto que era importante aclarar antes que en Mr. Robot no se trata el tema del Estado. Pues según Noam Chomsky, el lingüista y politólogo estadounidense, el terrorismo suele ser definido desde las lógicas del poder. Según este autor, Estados Unidos, por ejemplo, suele tener políticas que pueden considerarse terroristas, al involucrarse en conflictos internacionales. Ya saben, para llevar libertad, eso que hacen ellos. Sin embargo, el término suele ser relegado únicamente a ataques contra el poder, es decir, tanto actos que parecieran sin sentido o con intenciones claramente dañinas como crímenes de odio, pero también con actos de resistencia legítima de comunidades a las que el Estado les pasó por encima, y cuyos métodos políticos son convertidos en terrorismo. Esto suele hacer que en la teoría anarquista clásica los actos de resistencia violenta frente a los opresores sean tomados como válidos en la lucha. Claro está, sin buscar afectar las vidas de los civiles. Sin embargo, el dilema de la serie no es si el hackeo es o no adecuado al ser violento contra el poder, pues en nuestra realidad sería escandaloso y tendría grandes repercusiones. Sin embargo, dentro de los alcances de la ficción, el impacto se mide a través de las vidas en riesgo, y ese es el principal punto a discutir, pues se sobreentiende que el hackeo es un acto liberador a pesar de sus repercusiones en la sociedad. Vamos, que si mañana se cayeran los bancos, seríamos quizá libres, pero habría mucho trabajo por hacer, y nacerían nuevos problemas, como verán que ocurre más adelante en la serie. Pero ya que si el hackeo es moral o no está en duda, entonces ¿cómo deberían Elliot y Mr. Robot actuar? Regresando a Malatesta, él entiende este cuestionamiento dividiendo la pregunta, ¿qué con los medios y qué con los fines? Y considero que esto es útil también para analizar la serie. Verán, según el teórico, es en principio importante entender bien si los fines son correctos. En Mr. Robot, uno de los dilemas que se van gestando es sobre el verdadero beneficiario de los actos de F-Society. Por más que las intenciones de Elliot y Mr. Robot tengan que ver con la liberación de la sociedad en la que viven, el realizar estos actos sin conocer realmente el terreno podrá simplemente hacer que el siguiente en la línea de sucesión del poder adquiriera la primera posición. En este caso, y como se irá viendo a lo largo de la serie, parece haber una fuerte influencia de otro grupo de hackers conocidos como Dark Army, liderados por White Rose, que utilizan el plan de Elliot para beneficiar sus propios intereses. Por lo que esta duda es sumamente importante. El que haya movimientos sociales gestándose en la serie, aunque sean bien intencionados, son en parte permitidos por aquellos que ostentan el poder económico, porque salen beneficiados directamente de estos. Por otro lado, los medios se fundamentan bajo el cuestionamiento moral. La muerte de personas inocentes no puede reducirse únicamente a daños colaterales. Este tema en específico es desarrollado en la serie en la dualidad entre Mr. Robot, el líder de F-Society, y Elliot. Mr. Robot busca bajo cualquier medio que se cumplan los fines, pues para él no existe otra manera de eliminar estos datos. Pero los medios son extremadamente radicales, incluso para la lógica revolucionaria, mientras Elliot es más mesurado en este sentido, y al enterarse de esto intenta detener el hackeo o buscar otra solución. Ahora sí, aquí viene el super spoiler de la primera temporada. Bueno, durante la primera temporada se vuelve un tema de la crisis psicológica por la que pasa el protagonista, y a simple vista pareciera que estas son dos narrativas distintas, el conflicto personal y el conflicto revolucionario. Pero más adelante nos enteramos que Mr. Robot es una personalidad múltiple de Elliot. Esto obviamente es una super referencia al Club de la Pelea, pero es muy interesante, que nos dice que a cargo de dos situaciones de proyectos que pretenden derrocar sistemas opresores, aparezcan como líderes, sujetos con personalidades disociadas o con conflictos mentales. Creo que en ambos casos, el conflicto sobre los fines y los medios se desarrolla de esta manera porque pretende demostrar que esta dualidad se articula como un tira y afloja del conflicto personal que desatan las ideologías. En ambos casos, las personalidades funcionan como deseos ocultos que buscan escapar de la opresión social, bajo cualquier circunstancia. Y en ambos casos, la personalidad original busca encontrar un equilibrio sin desechar todo lo que ha construido su contraparte. Si no fuera por los deseos incendiarios de Tyler, Jack ni siquiera se movería de su inodoro y sus hábitos de consumo. Amazon. Pero también se necesita a la otra parte para encontrar soluciones que de verdad beneficien a los actores de sus movimientos. Es casi como si tuviéramos esa rebeldía oprimida por los estándares de la sociedad moderna, ¿no? Miren, si ven los grandes movimientos de la historia de lejos, pareciera que estos tienen relación únicamente en las grandes masas con unos cuantos líderes reconocidos en la historia de bronce, y que en este caso esos líderes son los que ejecutan las acciones, como es el caso de Elliot. Pero creo que la serie no es la historia de un héroe contra el gran monopolio, sino la de los múltiples personajes que se ven involucrados en el sistema, que son coercionados por el poder para hacer actos de corrupción o que han perdido todo en favor de unos pocos.
Como menciona Chomsky en su libro sobre anarquismo, es importante entender que estos personajes percibidos como líderes en realidad nacen y reproducen las ideas de la protesta y el descontento social, y no necesariamente al revés. En estos sentidos, me parece que la serie es bastante completa, y juega con muchos valores y problemáticas sumamente importantes en el quehacer revolucionario, y sobre todo es muy realista en cuanto a las consecuencias de los actos de cada personaje. Claro, desde la ficción que es. Pues en el camino, Elliot intentará descubrirse a sí mismo y a las personas que lo rodean, pero enfrenta una lucha clara por no cruzar la línea que han cruzado sus enemigos. Incluso pareciera que las intenciones de White Rose, el líder de Dark Army, son de alguna manera buenas, pero ha optado por el medio erróneo, la opresión. El fin último de los actos de Elliot es la libertad, y cada tropiezo que da en sus métodos es un fracaso moral. No hay una solución clara a estas problemáticas, pero las que propone la serie me parecen correctas. Aquellas que buscan preservar ciertos valores y salvaguardar la vida de los inocentes, y que no son necesariamente tibias, pues están tirando un endemoniado banco. Y conforme esto va avanzando, te vas dando cuenta que el esfuerzo de Elliot para encontrar otras soluciones va dando frutos, pues hay otros a los que de verdad no les importan esas vidas siempre que obtengan beneficios. Y la distinción debe ser clara. Como dice Enrico Malatesta, se trata por lo tanto siempre, en todos los actos de la vida, de elegir el mínimo mal, de tratar de hacer el menor mal, logrando la mayor suma de bien posible. Hasta aquí el video de esta semana, espero les haya gustado. Esta serie de videos continuará, así que los invito a quedarse en el canal y esperarla. Como siempre, yo les deseo un buen día.